Muchísimas gracias a todos, a las autoridades de la universidad, a los profesores y a ustedes, muchachos. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Para mí es un verdadero gusto estar en este cierre de algo tan importante como Abril, mes de la lectura. Muchas gracias. Fíjense que esta presentación de las 10 escritoras más importantes de la historia a mí me parece que es muy relevante y muy necesaria, tanto por el tema que nos reúne en este mes de la lectura, son escritoras, pero sobre todo hoy quiero platicarles un poquito de la vida y los obstáculos, las dificultades que las mujeres tuvieron que enfrentar para poder convertirse en escritoras. Probablemente hoy tenemos una gran cantidad de chicas estudiantes y de profesoras, pero esto no ha sido así siempre. Ha habido históricamente muchas limitantes que han causado que las mujeres hayan sido relegadas, que hayan sido hechos a un lado a lo largo de la historia. Si hoy, 2022, creo que nadie podría afirmar que ya existe una equidad y una igualdad entre hombres y mujeres, pues imagínense hace 3 siglos, 4 siglos, en el siglo XIX, por supuesto que no lo había. Por eso es mucho más meritorio que estas mujeres hayan podido desarrollar su actividad y hoy estemos nombrándolas. Entonces, con esa introducción, maestra, muchas gracias por apoyarme. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Y también una primera explicación que quiero hacerles es, bueno, ¿por qué 10? Y bien lo decía el maestro Antonio, por supuesto que no son 10. Son cientos o miles de mujeres las que tendríamos que nombrar para establecer una justicia. Pero por supuesto que las cuestiones de tiempo nos limitan y no podemos nombrar más de 10. Y vamos a nombrar 10 que son sumamente relevantes. Si a lo mejor alguien de ustedes me dijera, ¿sabes qué, profesor? Te faltó esta o te faltó ella. Tendrían toda la razón, porque no podemos abarcar a todas. Pero me parece que esta selección que se ha realizado nos pudiera resultar muy interesante y les voy a explicar por qué las elegimos a cada una en su debido momento. Entonces, 10 solamente es por cuestiones de tiempo y para que no se haga esto demasiado extenso. Elegimos también mujeres de diferentes puntos del mundo, no son solamente mujeres mexicanas, sí tenemos un par de mexicanas y una novohispana, pero son de diferentes lugares y les voy a explicar un poquito cuál es la razón por la cual la pusimos en nuestra lista. Entonces, vamos con la primera de ellas y esta escritora lo primero que tenemos que comprender, muchachos, es que no es mexicana. Esto es un poco difícil a veces de explicar, pero permítanme decirles por qué no la consideramos exactamente mexicana. Sor Juana Inés de la Cruz nace en el año 1648 en un pequeño pueblito de por allá de los volcanes, cerca de Amecameca, que se llama Nepantla. No sé si alguna vez hayan tenido la oportunidad de ir por allá. Lugares muy bonitos, con una naturaleza muy bella, fríos, vientos que de repente a lo mejor ese frío lo desearíamos ahorita que nos estamos cocinando por acá nosotros, pero muy, muy bonitos. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles son las características en las cuales se desarrolla Juana Inés? Bueno, primero que nada, ella pertenecía a una familia de clase media, una familia criolla. Me parece que tal vez ustedes también ya lo sepan, pero para si alguien no está muy bien enterado, los criollos en la época virreinal, la época colonial, la época novohispana, eran aquellas familias descendientes de españoles, pero que ya habían nacido en el territorio americano. Y por esa razón tenían un cierto estatus en la sociedad, pues de hecho eran, digamos que la casta que estaba en un segundo plano, pero no estaban al nivel de la casta superior, que eran los llamados peninsulares, es decir, los españoles que habían nacido en España, que habían nacido en Europa y que se habían trasladado para acá. Entonces, vayan ustedes armando el rompecabezas mentalmente. Juana Inés pertenece a una familia criolla, tienen ciertos recursos,
sobre todo eran la mamá, la hermana y ella. El papá de Juana Inés nunca estuvo presente, muchachos. Hay muchas teorías de por qué no estuvo presente. Dentro de esta plática también les voy a platicar algunos chismecitos. Y cuando sea chisme, yo les voy a decir, este es chisme. O sea, no está comprobado, pero se piensa o se dice que era así. Entonces, el chisme de Sor Juana, muchachos, es que su papá era un sacerdote también novohispano, y por eso no podía dar la cara como su papá. Entonces, bueno, pues ¿quién realmente se encarga de la crianza de Juana Inés? Su mamá y su abuelo. Su abuelo era un señor que tenía una hacienda, no era una hacienda enorme, pero era una hacienda, digamos, mediana, que les permitía tener una vida cómoda. Hoy en día, si ustedes son curiosos, es posible visitar esta casa. Se restauró, hoy en día está en Amecameca, es parte de un parque que se llama, se me olvidó el nombre del parque, ahorita me acuerdo, pero ahí está la casa de Sor Juana y se puede visitar. Entonces es algo muy interesante. Siendo niña, surge la primera cuestión que nos permite identificar que tiene algo especial. A los 3 años de edad ya sabe leer y escribir. A los 3 años de edad. Esto, muchachos, nos permite comprender y nos permite afirmar que Juana Inés era una chica superdotada. No cabe duda, O sea, era una superdotada. Es como estas personas que, por supuesto que existen, que tienen una capacidad superior al promedio. Juana Inés era una chica superdotada. Y desde el principio, muchachos, es influida por su abuelo. Su abuelo era una persona culta, que le gustaba tener libros, que le gustaba leer. Además de dedicarse a su hacienda, se dedicaba pues a la lectura. Y entonces, el lugar favorito de Juana Inés era la biblioteca de su abuelo. Se dice que más o menos entre los 6 y los 7 años de edad, que Juana Inés ya era una devoradora de libros, incluso libros muy superiores a su edad, pero como les digo, gracias a su gran capacidad intelectual ella los podía comprender. A los 7 años le dijo a su mamá, mamá, yo quiero estudiar en la Universidad de México. En aquellas épocas, chicos, chicas, ya existía la Universidad de México, se había fundado varios años antes, los españoles la fundan en la Ciudad de México. ¿Y cuál creen que fue la respuesta de su mamá? La respuesta es, hija, las mujeres no pueden estudiar. En el México novohispano, más bien en la Nueva España, en estas épocas, muchachos, las mujeres criollas solamente tenían 2 destinos. 1, casarse. 2, ser monja. No había más. Las mujeres no tenían derecho a estudiar, no podían estudiar, no se les consideraba lo suficientemente inteligentes, no se les consideraba lo suficientemente aptas para estudiar. Y entonces Sor Juana se atrevió incluso a decirle, y esa es una anécdota real, que ella misma la escribió después, que ella le dijo a su mamá, mamá, vísteme de hombre, pero yo quiero estudiar. Vísteme de hombre, yo quiero estudiar. Y bueno, pues por supuesto esto no fue posible. Entonces, unos cuantos años después, la mamá, de alguna manera para pues, buscarle un acomodo, buscarle un espacio, acuérdense que estos eran los 2 únicos destinos de una mujer novohispana, casarse o ser monja, la manda con unos tíos. Sus tíos vivían aquí en la Ciudad de México y sus tíos eran gente acomodada, gente adinerada, gente que estaba muy bien relacionada con las personas importantes de la Nueva España. Entre sus amigos, entre los amigos de sus tíos, estaba el virrey. Ya para este entonces les estoy hablando que Juana Inés tenía unos 13, 14 años cuando se traslada a la Ciudad de México. Sus tíos se dan cuenta, primero que nada, que es una chica muy inteligente. Y segundo, que es una chica muy bella. Ella era una chica muy bonita y entonces, bueno, era muy inteligente y muy bonita y dijeron, pues ya sabemos qué vamos a hacer contigo, Juana Inés. Te vamos a mandar como cortesana. Las cortesanas, muchachos, eran chicas, también podían ser hombres, pero en general eran chicas, que estaban en la corte del virrey. En este caso, concretamente, a ella la mandan con la virreina. Y eran personas que eran como sus asistentes personales, ¿no? Eran la gente que estaba ahí al servicio de lo que ellos
necesitaran, no en un servicio como de limpieza o como de doméstico, no, era como una compañía, vamos a decir, era como una compañía. La virreina le empieza a conocer y se empieza a percatar de su gran inteligencia, de que Juana Inés sabía de filosofía, sabía de historia, de que Juana Inés escribía, de que Juana Inés declamaba y que además era muy bonita. Entonces comienza a haber una cercanía, una amistad muy intensa, muy fuerte con la virreina. Alerta de chisme. Se dice que la cercanía era demasiado cercana, no sé si me explico, demasiado cercana. Hay historiadores, hay expertos que dicen con todas sus letras, Juana Inés era lesbiana. Bueno, yo no me voy a atrever a tanto, pero sí hay muchos indicios, incluso en varios de sus poemas, porque esta relación de amistad duró varios años. Sí hay ciertos momentos, ciertos párrafos donde uno dice, ah, caramba, como que era demasiado el amor entre la virreina y ella. Pero en esta época, ustedes recordarán que los virreyes pues no duraban eternamente. Los virreyes duraban hasta que el rey de España quería. Entonces, pues los cambiaban al cierto tiempo. Si el rey ya no estaba a gusto o ya no quería que continuara, pues simplemente los cambiaba y ya. Pues que le toca al virrey y a la virreina, que eran los grandes amigos de Juana Inés. Y entonces Juana Inés pues queda a la deriva, porque sus tíos ya no la podían seguir apoyando. Ella no tenía un dinero propio para poderse mantener y no se quería casar. Había muchos hombres que estaban interesados en Juana Inés para casarse con ella, pero a ella no le importaba casarse, no le interesaban los hombres. Entonces, muchachos, pues sucede que desesperada, tanto Juana Inés como la virreina, pues acuérdense que les dije que solo había dos caminos. El de casarse no le interesaba. ¿Cuál era el que quedaba? Ser monja. ¿Pero qué crees? Que ser monja costaba, y costaba una buena lana, lana que Juana Inés no tenía. Quien le paga algo que se llamaba la dote, muchachos. La dote era una cantidad de dinero que una mujer que quería participar como monja tenía que pagarle al convento. O sea, no era gratis. Si tú querías ser monja, claro, pero te cuesta tanto. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque les daban su habitación, les daban comida, les daban ropa, etcétera, para los gastos del convento. Gracias al dinero que la virreina y el virrey le dan, ella logra entrar a un convento pues digamos un convento de buen nivel, donde estaban personas de alta clase, que se llamó el convento de San Jerónimo, que hoy en día sus instalaciones siguen existiendo, muchachos. Es una universidad privada que se llama Universidad del Claustro de Sor Juana. Ahí vivía, y dice Juana Inés que esta es una de las épocas más felices de su vida, porque siendo monja solamente se tenía que dedicar a algunas actividades propias de ser monja, como rezar, ir a misa y cosas así, pero el resto del tiempo la dejaban en paz y ella podía leer. Pasaba horas y horas leyendo y horas escribiendo, muchachos. Se dice que Juana Inés llegó a tener en su habitación casi 4,000 libros. 4,000 libros es una cantidad increíble, increíble, que no se pueden ustedes imaginar. Y sobre todo en las épocas en que ella estaba viviendo. O sea, 4,000 libros es una locura. Pues ella los conocía a todos. Pero obviamente ya se imaginarán lo que pasó. Su gran inteligencia empezó a crear fama. Y esa gran inteligencia comenzó a traerle problemas. ¿Por qué problemas? Porque ciertas personas, ciertos sacerdotes varones, y también monjas mujeres, pero sobre todo sacerdotes varones, no estaban de acuerdo con lo que escribía. No les gustaba que hubiera una persona así de inteligente. Y sucede que una ocasión, Juana Inés tuvo la iniciativa de escribir una carta criticando al clero mexicano, al clero novohispano. Es decir, hizo una carta donde dijo, a mí no me parece que hagan esto, creo que está mal que hagan aquello, y la dio a conocer y la publica. Ya se imaginarán lo que pasó.
se ganó enemistades poderosísimas. El peor enemigo de Juana Inés, ¿saben quién fue? El obispo de Puebla, un tipo que se llamaba Manuel Fernández. Prácticamente le declara la guerra a Juana Inés. Y entonces ahora él escribe una carta criticándola a ella y diciendo que las mujeres no tendrían por qué estar opinando, que por eso, dice el obispo, precisamente por eso no dejamos a las mujeres que estudien, porque se brincan las trancas y empiezan a querer pensar y no tienen la capacidad para eso. Es una historia complicada, muchachos. Juana Inés sufrió mucho. Sor Juana Inés, ya podemos hablarle Sor, ahora sí. Antes no le dije Sor porque todavía no era monja, ahora sí ya es Sor, ya le puedo decir Sor Juana. Sor Juana sufre mucho y es acosada todo el tiempo, muchachos. Las hermanas están vigilándola. Una vez, en una ocasión, escuchen esto, es una anécdota interesante, con tal de que ella no siguiera escribiendo, dijeron, ¿qué hacemos con ella? No hallaban qué hacer con ella, ¿qué hacemos con ella? Mándala a la cocina, que sea la cocinera. Como castigo. Pues, ¿qué creen? Que a Juana Inés le encantó esa labor y escribió un recetario. O sea, en vez de flaquear y en vez de dejarse intimidar, dijo, perfecto, mándenme a la cocina. Y se puso a escribir un recetario y se puso a hacer recetas nuevas. Los recetarios, así como los poemas, porque sobre todo Sor Juana fue poetisa, lo que más escribió Sor Juana fue poemas, todavía existen y se puede consultar el recetario de Sor Juana. ¿Qué pasó al final, muchachos? Que este pleito que les platico, pues meterte con un obispo en la época novohispana era una mala idea. Entonces el obispo tuvo el poder suficiente para obligar a las hermanas del convento de San Jerónimo a que le quitaran todos sus libros. Se los quitaron. Le prohibieron escribir, le quitaron el papel, la tinta, las plumas con las que en esas épocas se escribía. Pusieron hermanas que le estuvieran vigilando todo el tiempo para que no recibiera ningún tipo de ayuda, que nadie le llevara algo para poder escribir. Le anularon todo lo que era su vida, muchachos. Y entonces, en una epidemia de cólera que hubo en esas épocas en la Nueva España, hoy México, Juana Inés, ya desesperada, ya muy humillada, ya era mal vista por todo el mundo, hace una carta terriblemente fuerte, desesperada, donde ella misma se autodenomina yo la peor de todas. Era tanto el acoso que se ejercía sobre ella, muchachos, que ella sí se dice, es que soy la peor de todas y traigo la vergüenza a mis hermanas. Pues resulta que toma una decisión terrible, fuerte, pero comprensible. Se dedica a cuidar a sus hermanas enfermas de cólera con toda la intención de contagiarse también. Y efectivamente lo logra. Cuidando a unas de sus hermanas, se contagia y fallece. Hoy en día, muchachos, se considera que Sor Juana Inés es la escritora novohispana. Les digo que no es tan preciso llamarle mexicana, pero bueno, vamos a tomarnos la licencia de decirle mexicana, más importante de la historia. Y además es una representante auténtica del feminismo intelectual. Esta ya es opinión de su servidor, muchachos, la mujer más inteligente de la historia de México y de la Nueva España. Mi opinión. Puede haber opiniones diferentes, pero para mí la más brillante. Ella fue Sor Juana y estas fueron algunas de las cuestiones que ella tuvo que superar, ¿vale? Vamos a la siguiente. Muchas gracias, maestra. Fallece en 1695. Muy joven, tenía 40 y tantos, no llegaba a los 50 años. Vamos ahora a trasladarnos un poquito lejos. Vámonos ahora hasta Inglaterra. Vámonos a las zonas rurales inglesas. Por cierto, no les he preguntado, pero necesito saber, ¿de qué carrera tenemos estudiantes ahorita? Lenguas, muy bien. Si digo mal algo en inglés, me corrigen. ¿De qué más? Ingeniería. Hoy los ingenieros están muy sorprendidos. Este es su mero tema, ¿verdad? Las letras son su mero tema. Bueno, espero que no se aburran, muchachos de ingeniería. Pues entonces tenemos personas de lenguas y de ingeniería. Bien, pues entonces, muchachos, gracias por decirme porque este es un dato importante. Les decía, pongan su mente en Inglaterra,
Fíjense los años. 1775 nace Jane Austen. Este es el nombre de nuestra segunda escritora, Jane Austen. Inglaterra, siglo XVIII. La familia de Jane Austen, muchachos, era una familia de la nobleza rural. Este segmento poblacional se llamaba gentry y eran las personas importantes, pero de los pueblos. Como en México a veces utilizamos una expresión de decir, son los ricos de pueblo. Sí, digo, no eran gente citadina, pero eran gente importante dentro de su comunidad. Tenían un rango social alto. Jane Austen tuvo 8 hermanos y solo una hermana y ella. Su papá era reverendo, era sacerdote. Acuérdense que los ingleses en su mayoría, muchachos, no son católicos, son protestantes. Entonces su papá, ¿de qué vivía su papá? ¿A qué se dedicaba su papá? Su papá era reverendo, era el que se encargaba de los servicios religiosos, pero también en aquellas épocas, muchachos, era como una especie de profesor particular, de maestro particular para chicos varones. Chicas no podían estudiar, para varones que quisieran educarse con él. Entonces era una persona, su papá, intelectualmente muy apta, culto, letrado, que le daba clases a otros muchachos varones y le pagaban por ello. Por lo tanto, el papá tenía una buena biblioteca. ¿Y dónde creen que Jane Austen empezó a prepararse? Precisamente en la biblioteca de su papá. Una historia similar a la de Sor Juana, ¿se dan cuenta? Sor Juana tampoco pudo ir a la escuela, porque en esas épocas no se permitía que las mujeres estudiaran. Jane Austen lo mismo. No había escuelas para mujeres, pero él tenía al maestro en casa. Su papá era el maestro, entonces ella estaba presente en las clases, ella estaba presente en las lecciones, ella tenía acceso a los libros de su papá y entonces se convirtió en una chica sumamente lectora. Le encantaban las novelas de amor y precisamente Jane Austen, muchachos, es lo que escribió, novelas de amor. Por cierto, les va a sorprender tal vez, la vida amorosa de Jane Austen fue fue mala, la verdad. Una vez ya estaba comprometida, ya su novio ya estaba listo, se iban a casar unas cuantas semanas y que se muere el novio porque era militar. Y en otra ocasión fueron a pedir su mano, años después. Fueron a pedir su mano, hicieron toda la ceremonia, perfecto, pues ya estaba feliz. ¿Y qué creen? Que al día siguiente el novio fue a decir, ¿qué crees? Ya no, ya me voy, adiós, se cancela. ¿Así? Espero que eso no les pase a ustedes nunca, jamás. Pero a Jane Austen sí le pasó. Entonces, muchachos, pues esto es para platicarles que aunque la vida de Jane Austen amorosa fue bastante mala, fue triste, pues Jane Austen hizo grandes e importantes obras de amor. La importancia de esta escritora inglesa, muchachos, es que ella escribe precisamente sobre las ideas y los valores y la forma de pensar de la sociedad que a ella le tocó vivir. Por favor, estoy seguro que ustedes están ya conscientes de ello, pero se los quiero resaltar. Estamos hablando, muchachos, de los inicios de la Revolución Industrial. Observen los años y el lugar. En Inglaterra, en esas épocas, estaba ya iniciando lo que sería un gran boom, que es la Revolución Industrial. Y poco a poco las sociedades rurales iban perdiendo terreno. Porque recuerden ustedes que en estas épocas, cuando las máquinas y las fábricas empiezan a tomar preponderancia, pues el campo ya no es lo más importante. Y la gente, pues justo abandona el campo para irse a las ciudades a trabajar en las fábricas. Entonces ella habla en sus historias de esta circunstancia que ella le tocó vivir, de cómo las personas abandonan el campo y de estas, les decía yo, de estos valores y de estas ideas de amor romántico, ¿no? Y de todo lo que sucedía en Inglaterra. Ella escribe varios libros que son importantes. Uno de ellos es el más importante, que se llama Prejuicio y Sensatez. Ese es el más importante de todos. Pero también tuvo una historia complicada porque cuando ella saca su libro, muchachos, las editoriales no se lo querían publicar
porque decían, señora Austen, discúlpenos, pero es que pues nadie va a leer una escritora. ¿Cómo? No, pues es que las mujeres no tendrían por qué escribir. Nuevamente enfrentándonos a las dificultades de género, ¿no? Entonces, ¿qué creen que tuvo que hacer su primer libro? Le dijeron, bueno, está bien, su historia es muy buena y sí la queremos publicar, pero no vamos a poner su nombre. ¿Cómo? ¿No? Si quieres que lo publiquemos, sí lo publicamos, pero no vamos a poner tu nombre. ¿Y entonces qué van a poner? ¿Y saben qué pusieron? El nombre, el título del libro, By a Lady, por una mujer. Qué injusticia, ¿no? Qué absurdo. Pero Jane Austen no le quedó más que aceptar. Y entonces salió su libro, fue un éxito de ventas, By a Lady. Bueno, ya después ella pudo poner su nombre, ya que adquirió más fama. Lamentablemente falleció a los 41 años, nunca tuvo hijos, nunca se casó, a pesar de que hizo unas historias románticas padrísimas, donde siempre los finales eran felices. A pesar de que el final de su vida y de sus cuestiones amorosas personales no fueron felices bajo ninguna circunstancia. Bien, vamos a la siguiente. Muchas gracias, maestra. La siguiente escritora también es inglesa, muchachos. Y si la vida de Jane Austen les pareció trágica, agárrense, porque la de Mary Shelley es pero trágica con T mayúscula. Primero que nada, su papá, el papá de Mary Shelley, era un filósofo. La mamá fue una de las primeras feministas, también una intelectual, una filósofa, pero que fallece dando a luz a Mary Shelley. Es como el primer pequeño detalle trágico de su vida, ¿no? Fallece cuando la da a luz. Mary Shelley pues crece solo con su papá, pero en esas épocas era muy raro que un hombre de sociedad, su papá pues no era extremadamente adinerado, pero era un hombre de buen nivel económico, se vuelve a casar. Se vuelve a casar con otra señora que ya tenía otros 2 hijos. ¿Y qué creen? Pues que la nueva señora no le simpatizaba Mary Shelley y Mary Shelley tampoco le simpatizaba a ella. Entonces, ¿a dónde creen que se iba Mary Shelley a estudiar y a leer? A la tumba de su mamá. Le gustaba irse a la tumba de la mamá y sobre la tumba escribía y leía siendo una niña, porque no le gustaba estar en casa porque la madrastra la maltrataba. Y el papá, pues, como que no se daba mucho cuenta de lo que estaba pasando. Siendo una jovencita, se enamora de un hombre casado. El hombre casado se enamora de ella. Se van a vivir a Suiza y la esposa del señor se entera. Pero no le hizo nada a Mary Shelley, sino que ella solita, la esposa, se suicida por la tristeza de que el esposo se le fue con ella. Bueno, después, muchachos, Mary Shelley tuvo 4 hijos. De los 4 hijos, 3 se le mueren y solo le sobrevive 1. Cuando sus 3 hijos mueren y solo le queda 1, a su esposo le gustaba mucho andar en barco. Pues se ahoga. Dios mío, les dije que esto era trágico. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que mencionar de Mary Shelley? Primero que nada, era una chica sumamente inteligente. Como les decía, su papá era filósofo y su mamá también, aunque no la pudo conocer en vida. Mary Shelley pudo leer las ideas y los libros y las cosas que había escrito su mamá. Su papá tenía una gran biblioteca y Mary Shelley pudo leer en la biblioteca. Nuevamente la misma historia, las mujeres no estudiaban, pero Mary Shelley tenía a su disposición una biblioteca que utilizaba. Lo más importante de Mary Shelley, muchachos, es que en 1818 publica un libro importantísimo en la historia. Se considera el primer libro de ciencia ficción llamado Frankenstein. ¿Han escuchado Frankenstein? ¿Sobre Frankenstein? Estoy segurísimo que sí. Es la historia de un ser que un científico crea utilizando partes de cuerpos y le da vida. Realmente el monstruo no se llamaba Frankenstein. Frankenstein era el nombre del científico, Victor Frankenstein. El ser nunca tuvo nombre, pero aprende a hablar y aprende a pensar. Y entonces esta historia, muchachos, de ciencia ficción que es Frankenstein, es una de las más importantes de la historia. Se las recomiendo mucho. Es un libro gordo, porque sí es gordo,
pero vale la pena. Entonces, a Mary Shelley tenemos que reconocerle, muchachos, repito, que es la autora de ciencia ficción. El primer libro de ciencia ficción lo escribe una mujer llamada Mary Shelley, con esta historia tan trágica que les platico. Entonces, este es nuestro tercer lugar, Mary Shelley, inglesa, autora del primer libro de ciencia ficción llamado Frankenstein. Bien, vamos con la siguiente. Harriet Beecher Stowe. No les tocó estar el martes de la semana pasada aquí, ¿verdad? No estaban ustedes. Ah, qué bueno, porque hablé de Harriet Beecher Stowe en la conferencia que di el martes pasado. Entonces, qué bueno que no estuvieron para que no dijeran, eso ya lo dijiste. No. Ella es estadounidense, muchachos. Harriet Beecher Stowe es estadounidense, nace en 1811. Hija también de un reverendo. Hija de un reverendo que tenía en casa libros, que tenía en casa discusiones sobre temas importantes, que era una persona tolerante. Y sobre todo Harriet Beecher Stowe, muchachos, al ser hija de un reverendo, pues era una persona sumamente religiosa, muy religiosa. Yo incluso podría decirles que era hasta quizás un poco fanática, o sea, llevaba su religión al extremo. ¿Y cuál es el momento en el que Harriet Beecher Stowe adquiere un lugar dentro de las más importantes del mundo? Pues necesito platicarles una cosa más. En estas épocas, muchachos, Estados Unidos, en el siglo XIX, observen los años en los que ella vivió, era un país total y absolutamente esclavista. ¿Quiénes eran los esclavos? La gente de raza negra. Los negros eran esclavizados por los estadounidenses para trabajar. Eran parte fundamental de la economía estadounidense, sobre todo, muchachos, en los estados del sur de Estados Unidos. Estados Unidos tenía dos realidades, la realidad del norte y la realidad del sur. El norte se dedicaba a otro tipo de negocios, a la cacería de animales, a la venta de pieles, a la búsqueda de, por ejemplo, de oro y de plata. No es un país demasiado rico en eso, pero sí hay. Pero el sur de Estados Unidos, muchachos, era una realidad de campo, de sembradíos. Sobre todo la materia prima más importante de Estados Unidos en esas épocas era el cultivo del algodón. Pues obviamente los gringos güeros no iban a estar trabajando piscando algodón, ¿verdad? ¿Quién lo iba a hacer? Pues los esclavos negros, muchachos. Pero la forma en que los esclavistas estadounidenses trataban a estas personas, a los esclavos negros, era salvaje, era brutal, era cruel hasta los límites más increíbles que ustedes puedan pensar. Se les trataba como peor que animales. A los animales se les trataba mejor que a los esclavos negros. Y esto duró décadas, muchachos, no décadas, siglos, porque los esclavos negros llegan a Estados Unidos desde el siglo XVI. Entonces, durante siglos se les sometió un maltrato constante, a humillaciones, separaban a los mamás de los hijos, vendían a esposo con uno y esposa con otra, los ponían a pelear a propósito. Bueno, unos tratos inhumanos que ni siquiera vale la pena que les explique a detalle, pero les puedo decir que era de lo más cruel que tú te puedas imaginar. Bueno, pues ¿qué tiene esto que ver con Harriet Beecher Stowe? Pues resulta, muchachos, que más o menos en 1853-1854, Harriet Beecher se anima a escribir un libro que se llama La cabaña del tío Tom. Y en La cabaña del tío Tom, muchachos, cuenta la historia de un esclavo negro que se llamaba Tom y todas las cosas que le suceden durante su vida. Este libro, muchachos, nunca antes se había escrito un libro con ese tema. Pero este libro, este mensaje y esto que escribe Harriet Beecher se hace tan potente y tan fuerte que incluso desata una guerra civil entre los estadounidenses. En la década de 1860, en Estados Unidos, muchachos, se da una guerra entre ellos, que se llamó la Guerra de Secesión, en la cual los estados del norte y los estados del sur se enfrentan. Se enfrentan por muchas razones, sobre todo de índole económica, pero una de las razones que los norteños utilizan es decirles, señores, se tiene que acabar la esclavitud.
Y los sureños decían, ¿cómo crees? Pues ¿a poco yo voy a piscar algodón? No, hombre, yo necesito a mis esclavos sí o sí, no te metas. Pues como no se pusieron de acuerdo, se inició una guerra, muchachos. Una guerra muy sangrienta, una guerra muy costosa en todos los aspectos, en dinero, en vidas humanas, en destrucción, en todo. Y que al final los ganadores resultan ser la gente del norte, los que no querían la esclavitud, y entonces se declara abolida la esclavitud y todos los esclavos negros tienen que ser liberados. Cuando Abraham Lincoln, en estas épocas, muchachos, este nombre también estoy seguro que ustedes lo han escuchado, Abraham Lincoln era el líder de los Estados del Sur y cuando termina la guerra de secesión se convierte en el presidente de Estados Unidos. Abraham Lincoln una vez conoce a Harriet Beecher. Harriet Beecher era una señora chaparrita. Abraham Lincoln medía casi 2 metros. Y entonces, cuando se encuentran, dice la anécdota, que Abraham Lincoln le dijo, entonces tú eres la pequeña señora que provocó la guerra. Y Harriet Beecher sí, dice, sí señor, soy yo. Ese es el poder de La cabaña del tío Tom, muchachos. También se los recomiendo, es un libro muy, muy impactante, muy importante, porque además también nosotros en México tenemos menos marcado, pero también existe este problema racial, este problema de rechazo racial hacia las personas afrodescendientes, ¿no? Si bien aquí no hubo una esclavitud al nivel que la hubo en Estados Unidos, pues no cabe duda que también las poblaciones negras han sido pues minimizadas, hechas a un lado. Hay incluso personas pues tristemente muy ignorantes que ven a una persona afrodescendiente y dicen, ay, ¿este de dónde será? Pues es mexicano igual que tú y llegó por unas circunstancias pues históricas, sobre todo en las costas del país. Bien, bueno, esta es la importancia y por qué Harriet Beecher Stowe está aquí. Por cierto, antes de que le cambiemos, La cabaña del tío Tom se convirtió en el libro más exitoso del siglo XIX, muchachos. El más vendido de todos, después de la Biblia, fue La cabaña del tío Tom, escrito por Harriet Beecher Stowe. Bien, vamos con el número 5. La protagonista de nuestro mes de la lectura, Gabriela Mistral. Primero que nada, ¿sabían que Gabriela Mistral no se llamaba Gabriela Mistral? ¿No? Pues no se llamaba así, muchachos, era un alias que ella se puso por 2 poetas. 2 poetas franceses que le gustaban, uno francés y uno italiano. El italiano se llamaba Gabriel y el francés se apellidaba Mistral. Entonces ella dijo, voy a poner Gabriela Mistral, porque se llamaba Lucilda. Entonces pues, sí estaba medio gachín, ¿no? Como que Lucilda no estaba tan chido, pues estaba mejor Gabriela Mistral. Entonces bueno, nada más un pequeño dato para que ustedes sepan, no se llamaba Gabriela Mistral, se llamaba de otra manera, pero ella se puso y siempre escribió con este alias. Esto es algo muy común entre los escritores, muchachos, ¿eh? Voltaire no se llamaba Voltaire, ese era su nombre de escritor. Entonces, bueno, hay infinidad de ejemplos y ella simplemente hizo algo que era muy común entre los escritores, elegir un alias y usarlo. Bueno, Gabriela Mistral, muchachos, se educa en una familia donde su papá era filósofo, su papá era una persona inteligente, preparada, y su mamá, bueno, su mamá era ama de casa. Ahí en este caso, pues digamos que el papá era el que le transmite ese gusto por la preparación, por el estudio, lo mismo prácticamente que las anteriores mujeres. Realmente Gabriela Mistral no puede estudiar, muchachos, por las circunstancias económicas de su familia, no le es posible estudiar, pero tenía una gran biblioteca en casa y además ella iba a las bibliotecas públicas de su localidad y se preparaba. ¿Y qué creen? Que adquiere una gran experiencia y empieza a trabajar como profesora, como maestra. Realmente nunca fue a la escuela, pero se preparó tanto y era tan inteligente que el gobierno chileno le otorgó el título de maestra por su experiencia. Bueno, en la década de los 20, muchachos, cuando en 1921 José Vasconcelos crea la Secretaría de Educación Pública, la invita a trabajar acá. No les sé decir, es un dato que no encontré, cómo es que se conocieron José Vasconcelos y Gabriela Mistral. Debe haber sido por alguna amistad en común, pero el punto es que Vasconcelos la manda a traer desde Chile hacia México y Gabriela Mistral participa durante 3 años en la construcción
de la Secretaría de Educación Pública, que es uno de los movimientos educativos más importantes, no de este país, del mundo, muchachos. La creación de la SEP es una cosa impactante, que ya después se fue deformando hasta lo que es hoy. Bueno, eso ya no fue culpa de don José Vasconcelos, porque él hizo una gran labor. Y entonces Gabriela Mistral estuvo trabajando aquí en México, muchachos, sobre todo yendo a las comunidades, enseñando a leer y aplicando sus conocimientos como profesora. Más adelante, muchachos, se traslada a Europa y trabaja como diplomática en varios países, representando a Chile. Estuvo en Estados Unidos, estuvo en Francia, estuvo en Italia, estuvo en Suiza. Y después se establece definitivamente ya en Estados Unidos. Bueno, regresa a Chile durante unos años, se convierte en directora de su escuela y en esas épocas es cuando empieza su mayor trabajo como poeta. Ella sobre todo escribió poesía, muchachos, pero también escribió obras sobre educación. Ya al final, digamos que en sus últimos años de vida, en sus últimos 20 años de vida, gana el Premio Nobel de Literatura en 1945, algo inédito. Son muy pocas las mujeres que han ganado el Premio Nobel de Literatura y peor todavía en la década de los 40 del siglo XX. Esto fue algo impresionante, muchachos, algo increíble. De hecho, nada más para que ustedes se den una idea, México no tiene ningún premio Nobel de una mujer. Sí, tenemos 3 premios Nobel, pero no hay ninguna mujer entre ellos. Pues Gabriela Mistral gana el Nobel en 1945, el Nobel de Literatura. Entonces esto la proyecta enormemente alrededor del mundo y le ofrecen trabajo en Estados Unidos. En Estados Unidos ya no se irá de Estados Unidos, en Estados Unidos pasa sus últimos años. Y chisme, alerta de chisme. Gabriela Mistral nunca se casó y no tuvo hijos. Y más bien al final de su vida, muchachos, digamos que la persona que la cuidó y que estuvo con ella y que se convirtió pues en su amor, fue otra escritora estadounidense. Entonces, dato perturbador, ¿Gabriela Mistral era lesbiana? Sí, totalmente. Esta sí confirmada, ¿eh? ¿Se acuerdan que les dije que Sor Juana? Pues todavía estábamos que sí, que no. Gabriela Mistral, plenamente confirmada. Que además eso no cambia nada. No lo hago como para escandalizarlo, simplemente pues para que ustedes lo sepan, ¿no? No la hace ni mejor ni peor persona, ni mejor ni peor escritora. Simplemente es una cuestión de gustos. Bien, vamos a la siguiente. Vámonos con Agatha Christie, muchachos. Regresamos al continente europeo, nos vamos a Inglaterra. Chicos de lenguas a lo mejor les dejan leer a Agatha Christie alguna vez. Agatha Christie, muchachos, pertenecía a una familia acomodada inglesa, no millonaria, pero sí de buenos recursos económicos, ¿no? Su familia la impulsa a leer. Ella también era muy fanática. ¿Saben de qué era fanática? De las historias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, un autor inglés que es el creador de Sherlock Holmes. Como ustedes saben, o tal vez ustedes han escuchado un poquito, Sherlock Holmes es una serie de libros, de novelas, de cuentos, de historias sobre un investigador privado que investiga sobre todo cuestiones de crímenes. Pues este tema le encanta a Agatha Christie y entonces ella se propone también hacer obras del género policíaco. Agatha Christie, muchachos, viajó por muchos lugares del mundo, estuvo viviendo en la India, estuvo viviendo en Egipto, estuvo viviendo en Turquía, estuvo viviendo en Francia, en muchos lugares del mundo. Sus posibilidades económicas se lo permitían. Entonces ella era una persona extremadamente culta, que conocía mucho y era muy buena escribiendo cuestiones de suspenso y cuestiones policíacas. Se convirtió en una de las escritoras más exitosas del siglo XX. Hoy en día ya no es la más exitosa se las voy a platicar en un momentito más. Pero en sus épocas, muchachos, Agatha Christie era una superestrella de los libros, del género policíaco, ¿vale? Sus libros eran muy vendidos y nada más les voy a platicar una anécdota chismosa. Esta es anécdota chismosa porque es entre chisme y anécdota.
Resulta que una vez ella estaba casada con el esposo, y el esposo pues ya la pensaba dejar, y de hecho pues la deja. Le dice, ¿sabes qué, Ágata? Pues ahí nos vemos, yo ya tengo otra mujer y ahí la vemos. Pues resulta, muchachos, que cuando ella se entera de esto, se genera una noticia a nivel mundial porque Agatha Christie desaparece. Encuentran su auto abandonado y no logran encontrar su cadáver, ni rastros, ni una nota de suicidio, nada. Pues 11 días estuvo desaparecida. Y cuando la encontraron se había registrado en un hotel con el nombre de la fulana con la que se le fue el esposo. Como una pequeña venganza, ¿no? Bueno, esto solamente alimentó su leyenda y solamente alimentó pues, que fuera todavía más famosa de lo que ya era, ¿no? Entonces Agatha Christie, muchachos, es una mujer que además muchas de sus libros se hicieron obras de teatro, se hicieron películas, se hicieron series, una escritora sumamente destacada. Alguna vez, anécdota graciosa, le preguntaron a Agatha Christie, oiga, señora Christie, ¿cómo se le ocurren tantos crímenes? ¿Cómo se le ocurre la mente retorcida de los asesinos y malvados que reflejen sus novelas? ¿Y saben qué respondió? Dijo, las ideas más retorcidas y horribles se me han ocurrido lavando los trastes. Yo la entiendo porque odio los trastes. Bien, vámonos a la siguiente, número 7. Un ícono del feminismo moderno, del feminismo contemporáneo. Esta mujer, muchachos, se llamaba Simone de Beauvoir. Apenas nuestro presidente dijo Simone de Beauvoir. Pero bueno, no lo culpemos, está difícil de pronunciar el francés. Simone de Beauvoir, muchachos, era una chica que crece en una familia francesa adinerada. Los Beauvoir eran gente de lana, gente de la alta sociedad. Simone de Beauvoir desde chiquita es inscrita en colegios católicos rudos, pero rudos estrictos. Y ellas saben por qué destacaba, muchachos, porque era una chica superdotada. ¿Se acuerdan de lo que les platiqué de Sor Juana? Simone de Beauvoir igual, era otra chica superdotada, tenía una inteligencia bárbara, superior a todos los demás chicos de su edad. Su papá era filósofo y su mamá también. Entonces, pues ya se imaginarán que en la casa de Simone de Beauvoir, cómo habrán sido las pláticas entre sus padres, cómo era la biblioteca que tenía a su disposición. Y eso la hizo convertirse en una chica extremadamente inteligente, muy superior a todos sus compañeros, pero por eso mismo se hizo muy rebelde. Y conforme fue creciendo, muchachos, se hizo rebelde de todo. Y lo primero que hizo fue decirles a sus papás, papá, mamá, les aviso que yo no creo en Dios y que eso de Dios es una patraña. Y yo soy atea a partir de hoy. Bueno, sus papás dijeron, pues órale, pues si esa es tu decisión. Bueno, se mete a la Universidad de París y se pone a estudiar filosofía, muchachos. Simone de Beauvoir estudia filosofía y con todo lo que ella ya sabía y lo que estudia en la universidad, comienza a trabajar como profesora. El gobierno francés la contrata y la mandan a diferentes ciudades, pues a ejercer su labor de maestra. En uno de estos lugares conoce al que será su, no les diría esposo, porque nunca se casó, porque no creía en el matrimonio, pero pues digamos que a su amor más grande, otro filósofo, ¿vale? Ahorita me acuerdo el nombre del señor, se me está yendo en este instante, Jean-Paul Sartre era su. ¿Y por qué les digo que no era su esposo? Porque jamás se casaron, Simone de Beauvoir nunca tuvo hijos, y pero este es chisme duro, chisme intenso. Quien sea sensible, tápese las orejitas, porque estoy a punto de decirles algo fuerte. Simone de Beauvoir era apodada el pie plano. Porque pisaba parejo mujeres, alumnas, maestros, viejitos,
Simone de Beauvoir decía que el amor era libre y de veras lo cumplía, porque tuvo amantes de todo tipo, de todo sexo, de todas las características que ustedes se imaginen. Y aparte ella le decía a Jean-Paul Sartre, no, pero yo te amo a ti. Pues el hecho de que yo ande por allá, pues no significa nada, ¿no? Simplemente pues que soy libre. Bueno, era un poquito demasiado libre, ¿no? Demasiado libre. Algo importante, más allá de su vida personal, muchachos, esto fue simplemente una anécdota graciosa. Ella escribe un libro que se considera la piedra angular del feminismo contemporáneo, que se llamó El segundo sexo. Este libro que Simone de Beauvoir escribe es en el cual ella hace toda un análisis de cómo ha sido la mujer hecha a un lado, de cómo históricamente se le ha relegado, de cómo históricamente se le ha puesto en un plano de inferioridad una y otra vez. Y Simone de Beauvoir en ese libro dice, y no más, esto se tiene que acabar. Las mujeres somos igual o más capaces que cualquier hombre. Y tenemos iguales o más derechos que todos los hombres. Y entonces ahí comienza. Si hoy tú conoces a una feminista, pero de veras, no nomás las que rompen vidrios, no, una feminista en serio, necesariamente va a conocer a Simone de Beauvoir, es una de las feministas más importantes de la historia, ¿vale? Entonces, ella es muy importante por esa razón. Les decía, ella no creía en Dios, no creía en el matrimonio, no creía en los hijos, y bueno, pues ella es uno de los personajes más importantes del siglo XX en términos de feminismo. Bien, vámonos al número 8, solo son 10, así es que no se estresen, ya estamos terminando. Rosario Castellanos, mexicana. Pues fíjense muchachos que Rosario Castellanos nace en 1925 en la Ciudad de México, pero Bebita de Díaz, se la llevan a Chiapas. Entonces ella siempre dijo ser chiapaneca. Ella siempre dijo, no, yo soy de Chiapas. Entonces bueno, vamos a considerarla chiapaneca, aunque realmente nació en la Ciudad de México. Su familia era una familia acaudalada de hacendados chiapanecos. Sus papás tenían fincas grandes de café y de sembradíos de diversas cosas, pero a sus 21 años de edad sus papás mueren, los dos. Pues Rosario Castellanos dice, chin, pues ¿y ahora qué procede? Pues se viene a la Ciudad de México a estudiar a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, estudia literatura y estudia filosofía. Y en estas épocas en que ella estudia, muchachos, conoce pues a otros intelectuales, que igual otros estudiantes intelectuales, maestros y gente muy inteligente de la UNAM, y se empieza a empapar de toda esta cuestión, ¿vale? Ella, por supuesto, era una mujer muy inteligente, muy capaz, pero fue muy determinante, fue muy importante para ella las amistades y los ejemplos y la gente que conoció en la UNAM. Rosario Castellanos, muchachos, también era del género, también escribió sobre feminismo, pero ella también le interesaba mucho las ideologías de los indígenas, porque acuérdense que en Chiapas, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ir a Chiapas, en Chiapas la presencia indígena es muy grande, hay muchas personas indígenas todavía en Chiapas, que incluso hablan su lengua, visten a su forma, todavía hay una gran presencia indígena, pues imagínense en estas épocas, la presencia indígena en Chiapas era enorme. Entonces, el libro más importante que escribe Rosario Castellanos precisamente tiene que ver con las ideas de los indígenas y se llama Balún Canán, un libro pequeñito que les recomiendo mucho. Además de esto, Rosario Castellanos también escribe poesía, muchachos, y escribe artículos periodísticos, ¿vale? Su inteligencia y su fama como mujer intelectual le permitieron ser diplomática, es decir, el gobierno mexicano la contrata y la manda a que trabaje, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, y en una ocasión, ya su último empleo, la mandan a Israel y sucede una tragedia. Para que a ustedes no les pase, pongan mucha atención para que no les pase lo mismo. Resulta que Rosario Castellanos ya era la embajadora de México en Israel, se sale de bañar, esto es real, no crean que estoy inventando, se sale de bañar, mojada, húmeda, digo, bueno, no empapada, pero pues sí húmeda, de los pies, del cabello, de las manos, porque le llaman por teléfono. Entonces descuelga el teléfono, se pone a hablar por teléfono
y se da cuenta que arriba de donde estaba ella se ha fundido un foco. Pues se le ocurre la grandiosa idea de decir, pues yo creo que tengo que cambiar este foco. En el momento en que pone la mano en la bombilla le da un electroshock mortal y muere electrocutada por cambiar un foco. Y hasta ahí llegó Rosario Castellanos. Rosario Castellanos, chicos, repito, es una de las mujeres representantes del feminismo más importantes de nuestro país y una mujer intelectual que vale la pena revisar su poesía, su periodismo y sus libros. Les decía yo, el más importante se llama Balún Canán. Vamos con la número 9, que también es una mexicana. Esta mexicana se llama Elena Garro. Y Elena Garro, muchachos, es considerada, después de Sor Juana, la escritora más importante de la historia mexicana. Les platico rápidamente su historia. Elena Garro era hija de un español y de una mexicana, nace en Puebla. Su papá era una persona que le gustaba mucho la lectura, por lo tanto Elena Garro tenía una biblioteca grande a su disposición, pero ya en las épocas de ella, ahora sí ya las mujeres podían estudiar. Ella se decide a estudiar en la UNAM, igual que Rosario Castellanos, estudia literatura y teatro. Y resulta que siendo universitaria, siendo estudiante, pues yo me imagino que más o menos tenía la edad de ustedes, conoce a otro estudiante que tenía fama de ser muy inteligente y muy listo, que se llamaba Octavio y se apellidaba Paz. Se enamora de Octavio Paz se enamora de ella y se casan. Como ustedes saben, creo que todo el mundo lo sabe, pero si alguien no lo sabe, Octavio Paz fue un escritor importantísimo de nuestra historia, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1990. Entonces no crean que estoy hablando de cualquier pelafustán, era una persona en extremo capacitada, en extremo inteligente. Entonces se casan, muchachos, y hacen una vida juntos, siguen estudiando. A Octavio Paz lo contratan también como diplomático. ¿Ya se dieron cuenta que a la gente más lista la hacen diplomática? Si ustedes se aplican y son muy estudiosos, pueden ser diplomáticos. Y entonces, muchachos, se va a vivir con Octavio Paz a muchos lugares, porque a Octavio Paz lo mandan a Estados Unidos, lo mandan a Alemania, lo mandan a España, lo mandan a diferentes lugares y pues allá también va Elena Garro. Y en un momento dado, la inteligencia y la capacidad de Elena Garro, y quizás tal vez el ejemplo de Octavio Paz, que era su esposo, que era un tipo sumamente brillante, le genera la idea de también escribir. Y empieza a escribir cuentos, empieza a escribir obras de teatro, empieza a escribir novelas. La novela más importante de Elena Garro, muchachos, y que se considera que es la novela que inicia el realismo mágico, un estilo literario que después haría súper famoso, por ejemplo, Gabriel García Márquez, nada más y nada menos, o Juan Rulfo, nada más y nada menos. Este libro que escribe Elena Garro, que se considera que es el iniciador del realismo mágico, se llama Los recuerdos del porvenir. Muy recomendable, chéquenlo. Pero sobre todo Elena Garro, muchachos, tiene cuentos buenísimos. A mí lo que más me gusta de Elena Garro son los cuentos. Las novelas también, pero me gustan más los cuentos. Entonces, ella finalmente, después de 20 años de casado, se separa de Octavio Paz. Y es lo peor que le pudo pasar, ¿saben por qué? No por lo personal, sino porque toda su vida la siguieron recordando como la ex esposa de Octavio Paz, y eso les súper molestaba. Y creo que tenía razón, porque ella decía, señores, pues ya, ¿por qué me dicen así? Soy Elena Garro y soy escritora, no soy la ex esposa de fulanito, ya. Y entonces, muchachos, esto le provocó que ella siempre se sintiera como enojada. Se fue a Estados Unidos un tiempo, después vino el movimiento estudiantil y la matanza de estudiantes de 1968, la culparon a ella y a Octavio Paz de haber sido los que movían a los estudiantes, se tuvo que ir del país, estuvo otros años fuera del país porque aquí ella decía que la querían matar. Cuando regresa ella tenía esa sensación como de que la perseguían, decía, es que hay gente que me observa, es que tengo miedo, es que hay gente que me quiere matar. Y bueno, pues pudiera haber sido real, porque en los 60s y 70s realmente existía eso en nuestro país, la llamada guerra sucia. Eso por supuesto que sí era real. O sea, no es que
No sabemos si era real en el caso de ella, pero de que eso existía, por supuesto que existía. Y entonces, muchachos, bueno, pues ella fallece en el año 1998 y bueno, pues su obra queda para la posteridad. Les decía yo que es considerada la escritora más importante del siglo XX mexicana y solamente se le considera por debajo de Sor Juana Inés en cuestión de su calidad como escritora. Les recomiendo mucho que conozcan a Elena Garro, muchachos. Y vámonos con la última, una inglesa que se llama J.K. Rowling. ¿Alguien sabe cuál es el libro que hace J.K. Rowling, que la hace famosa? Harry Potter, efectivamente. Aquí tenemos una fanática de Harry. Eso, muy bien. Pues nuestra compañera estará de acuerdo conmigo y conocerá la historia. La historia de J.K. Rowling es muy interesante, muchachos, porque ella era mamá soltera. Ella no había tenido muy buena suerte en el amor, se casó, el fulano le salió rumbero y se fue, la dejó abandonada con la niña, no tenía trabajo. Realmente J.K. Rowling sí tuvo alguna preparación en literatura, pero no precisamente pudo ir a la universidad formalmente. Pero tenía una gran imaginación y desde niña a ella le gustaba escribir. Y un buen día, muchachos, con las deudas a tope, con su niña pequeña, sin un esposo, sin nadie que le apoyara más, que lo único que la sostenía, ¿saben qué era? Que el gobierno de Inglaterra, igual en Estados Unidos eso existe, a las personas desempleadas les manda una cierta cantidad, pues como para que sobrevivan, ¿no? Nada más para que sobrevivan. De eso se sostenía J.K. Rowling y su niña. Dice J.K. Rowling que ella se tenía que ir a un café a escribir, se tenía que salir de su casa porque decía, es que si está mi niña ahí yo no me puedo concentrar. La dejaba un ratito, se iba al café, pedía un café, que era lo único para lo que le alcanzaba, y se ponía a desarrollar su idea. Y se le empieza a ocurrir que sería una gran idea escribir una historia sobre un niño que entra a una escuela de magia y todas las peripecias y cosas que le van a suceder, y que ese niño se tendría que llamar Harry y se tendría que apellidar Potter. Y entonces, muchachos, cuando inicia esta idea y empieza a desarrollar su primer libro, que se publica en 1997, las editoriales no les interesaba su historia. Decían, ay, señora, ¿quién va a querer eso, señora? Estamos en la época del Nintendo 64, del PlayStation 1 y del Internet. A la juventud no le importa leer. Bueno, pues lo intentaba otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que una editorial le dijo, bueno, a ver, sí le publicamos su libro, pero no vamos a poner su nombre completo. Pues, ¿cómo que no? No, porque la gente no compra obras de escritoras. Le ofrecemos que usted se ponga sus iniciales y su apellido. Ella se llamaba Joan y su abuelita se llamaba Catherine. Y entonces ella dice, bueno, está bien. Era la única opción que le daban. Entonces ella dijo, bueno, pues está bien, publíquenlo y le pongo J.K. Rowling para que no sepan que soy mujer. Y entonces el primer libro de Harry Potter que se publica en 1997, muchachos, que ella solamente pues quería que la sacara a flote, que le diera un poquito de aire, se convierte en un super hit mundial. Y permite y produce una revolución de la lectura que hasta el día de hoy Harry Potter es responsable de que la juventud y la adolescencia volvieran a leer, porque estaban en índices terriblemente bajos, por causa sobre todo de la migración de los muchachos hacia el Internet. Por eso es que está en nuestra lista. Una escritora británica llamada Joanne Rowling, que crea una de las sagas más importantes actualmente, porque sigue activa. Hasta hoy se han escrito 7 libros de Harry Potter y creo que se han hecho 5 películas. Entonces, muchachos, pues merece un lugar en nuestra lista de las mujeres más destacadas, de las escritoras más destacadas. Es nuestra última escritora y es la escritora pues más reciente, ¿no? Porque ella incluso sigue viva. Todas las demás escritoras de las que les he hablado ya no están vivas, ya fallecieron. Ella sí sigue viva. Bien, así es que pues muchachos, no sé si hubiera alguna pregunta, pero por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.